Súper. ¿Y están actualizadas? Sí, el research report, ¿sí? Súper. Pues normalmente no es la lead, es como los objetivos y la pregunta de investigación, pero pues ustedes ya escogieron el tema, necesitamos es que nos aprueben la propuesta, pero ya el tema lo tenemos planteado. Entonces, si queremos avanzar, yo les recomendaría que avanzáramos en el lead review. ¿Por qué? Porque igual va a ser el mismo tema. Lo que nos van a cambiar es que, ay, no, está muy narrow, está muy, sí, broad, está así, como eso es lo que nos van a cambiar. O no está claro, no está bien stated, o cosas así es lo que generalmente cambian. Pero el tema, pues va a seguir siendo el mismo y el lead review toma mucho tiempo, entonces yo les recomendaría que avanzáramos en eso, porque es que, ¿qué pasa? Si les pongo a avanzar en lo que normalmente avanzo con todos los proyectos, que corresponde es a la pregunta de investigación, a los objetivos, al planteamiento del problema, cuando nos lleguen a entregar es el resultado y si nos dicen que no, que nos llegan a cambiar de pronto algo, pues eso nos va a afectar y vamos a perder el avance. En cambio del lead review, no vamos a perder pues avance de nada, porque pues igual es el mismo tema que vamos a tratar, lo que vamos a cambiar de pronto es el enfoque, el objetivo que no estaba claro, ¿sí? Entonces no sé qué les parece si hacemos eso. Les voy a mostrar igual cómo normalmente hacemos las entregas, con un ejemplo que tengo por acá. Hasta que no se presente el proposal completo y lo aprueben, no se puede iniciar. Entonces, sí, toca esperar hasta que ellos nos den el aval. Ah, hola Gabriel, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, Bien. venga, les muestro. Más o menos así es que lo han organizado los estudiantes de trabajo de grado 1. Ah, no, ese es trabajo de grado 2. Espera. Averigüe. Ya les muestro. Hay como mucho color coding. Entonces, para guiarnos ahí con las fechas. Ok, les voy a mostrar acá. Y esto es porque es que hay varios. Ah, les voy a mostrar como la tipo de entregas, más o menos cómo se hacen las revisiones. ¿Sí? Entonces, no, esperen que hay uno que son más. Ah, ok. Entonces, así, por ejemplo, ellos me plantean, ah, ok, las entregas, es que acá en general dice entrega uno, pero acá ellos entonces ponen en qué consiste la entrega, ¿no? Entonces, en contexto del problema, esa es la primera entrega generalmente. Pregunta de investigación, justificación y objetivos. Pero esa es la que les digo que no podemos avanzar porque necesitamos que nos aprueben la propuesta, porque esto depende de la propuesta. En el marco teórico es lo que sí podemos avanzar, ¿sí? Ya les tengo aquí más grande, que se dividen en antecedentes, bases teóricas, referente legal. Entonces, en eso sí podemos empezar, por ejemplo, ya ustedes tienen unos papers, ya podemos comenzar a consolidar la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí antecedentes. Entonces, aquí los temas que ellos propusieron según mi trabajo, entonces era LGBTIQ and Education, estudios a nivel mundial, aplicación en Colombia, experiencias personales. Estas categorías tenemos que definirlos de acuerdo a la propuesta que ustedes tienen, ¿sí? Bases teóricas. Entonces, aquí ya tenemos Queer Pedagogy and Queer Theory, Inclusive Education, Gender Diversity, Queer Pedagogy and Language Courses, por ejemplo. Y aquí ya vamos con el referente legal, ¿sí? Entonces aquí ya
cómo se ha aplicado en el país, pues depende del contexto, si vamos dentro del país y en la región, en la universidad, por ejemplo, sí, todos los decretos, leyes, acuerdos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues en el caso de Peer Pedagogy hay algunas cartillas para los colegios. Entonces, en esto podemos avanzar, ¿sí? Entonces, recuerden, antecedentes son todos los estudios que se hayan hecho sobre el tema como tal. Aquí ya tenemos bases teóricas que corresponden a las teorías, entonces que si es PBL, que si es Communicative Approach, que si es Peer Pedagogy, ¿sí? En el caso de ustedes sería... Pues, profe, yo leí un documento que se basaba en Task-Based Learning, porque la idea de nosotros es hacer como actividades complementarias al Extensive Reading. Creo que en ese caso podría ser ese. ¿Lo van a hacer de esa manera, aplicando el Task-Based Learning? Creo que sí. ¿Sí? De momento Porque no hemos visto la como es tal un importante. enfoque. Sí, y sí, pues el que ahorita está pegando harto es el de PBL, ¿sí? El de aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque pues se ve el resultado a corto plazo en las intervenciones, ¿sí? Entonces se asignan, pero entonces el otro que se está usando también bastante es la parte de gamification. Pero entonces esa decisión es importante porque ustedes de acuerdo a eso, ¿sí? Van a diseñar, ¿sí? La secuencia didáctica. Porque, ¿qué pasa? A veces, por ejemplo, los estudiantes ponen, ay, gamification. Ellos quieren que gamification es solamente, ay, si vamos a jugar este juego o este otro juego. No, eso no es gamification, es crear una serie de retos en los cuales los estudiantes van a tener algún tipo de reward, van a estar viendo sus resultados allí en línea, van a estar compitiendo, ¿sí? O sea, gamification no es así de simple. Entonces, por eso les digo, pensemos muy bien cuál va a ser ese enfoque metodológico que ustedes van a usar para que de acuerdo a eso definamos las bases teóricas y después de definir las bases teóricas, cuando vayamos a la parte de la secuencia didáctica, pronto no nos vayamos a arrepentir, ¿sí? Porque ya ustedes van a tener hecho pues, todo este planteamiento que ponemos acá, ¿no? Toda la propuesta, porque la parte de la secuencia didáctica va al final. Sí. Pero entonces ahí ya intervendría pues la teoría de PBL, ¿no? O sea, hay que mirar si la van a aplicar en ambas o cómo lo van a hacer o como Karen dice, el task base que también puede ser, ¿sí? Exacto. Que se ajuste, sí. Y de acuerdo a eso, pues seleccionamos las bases teóricas y recuerda antecedentes, investigación sobre el tema como tal de investigación que ustedes tienen. Entonces, eso se refiere a los antecedentes. ¿Qué se ha hecho al respecto? Respecto al extensive reading, ¿sí? Y bases teóricas, ya los planteamientos, ya los enfoques de enseñanza, la parte ya metodológica que ustedes van a usar para poder diseñar su secuencia didáctica. Y finalmente, pues el referente legal. Entonces ya sería de acuerdo a la universidad, de pronto a la escuela de idiomas, podemos revisar el PPI, ¿sí? Que es donde está toda la parte del programa, la planeación. Entonces ahí también nos puede ayudar eso para la referencia, la referente legal, y lo planteado por el Ministerio de Educación respecto a Assistance Reading, ¿sí? Referente. Sí, o sea, esas son las tres partecitas del marco teórico. Entonces, de pronto, ese es el que digo que podemos de pronto ir avanzando, ¿sí? Pero primero necesitamos que ustedes pues ya definan en sí cuál va a ser ese enfoque metodológico para mirar cuáles bases teóricas necesitamos consultar. Entonces, así es que se organizan las entregas, está muy parecido como está en el manual, entonces aquí la problematización es una entrega hasta los objetivos, marco teórico es otra entrega hasta el referente legal, tercera entrega es el diseño metodológico, a veces esta la dividimos en dos porque es un poquito compleja, entonces tipo de investigación, hipótesis, variables, indicadores, población y muestreo, instrumentos de recolección de datos, recursos y técnicas de análisis y materiales y procedimientos de análisis. La cuarta entrega, por ejemplo, ya es la secuencia didáctica con su cronograma, ¿sí? Con las tablas que ustedes necesiten incluir respecto a los lesson plans, que llaman los anexos, y la bibliografía y los anexos acá en esta parte. Entonces, eso es, podemos empezar con la segunda entrega, ¿sí?
Y ustedes como están leyendo y están investigando, pues nada, súper útil porque ya como que van, sí, de pronto si tienen una idea muy amplia de esa propuesta, ya podemos empezar como a reducirla, ¿no? A mirar en fin en qué nos vamos a enfocar y cómo se puede hacer. Entonces, muy bueno el ejercicio que están haciendo de lectura. Bueno, y así, entonces, de acuerdo a esas entregas, ustedes organizan un documento. Puede ser esto mejor como una timetable organizadita donde esté ambas cosas, ¿no? Las fechas de entrega y esto, así como la que les había mostrado al inicio del trabajo de grado 2. Vamos a buscar ese trabajo de grado 2. Este, sí, como un Excel, como esto. Más chévere, o sea, es más práctico, porque ahí están ambas cosas, la fecha y lo que ustedes van a entregar, sí, lo que contiene cada entrega. Y si ustedes se quieren asignar responsables, entonces ahí ustedes nos asignan los responsables. Una recomendación. Pues yo sé que obviamente es difícil a veces como reunirse a trabajar y lo más fácil a veces es esto, pues dividirse, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes tienen uno cuando habla, cuando escribe, ¿sí? Interactúa, tiene diferentes estilos. Y eso es muy evidente en estas propuestas de trabajo de grants, ¿no? Karen de pronto utiliza, no sé, hasta Resolve todo el tiempo. Entonces yo sé que ay, Karen escribió este párrafo porque así me entiendes y luego entonces, ay no, Gabriel de pronto es más formal, utiliza esta otra pet word. O de pronto Diego se va por un estilo más informal, ¿sí? Entonces uno como que nota esos cambios bruscos en la redacción. Entonces, mi recomendación es que pues ustedes de pronto como tienen un grupo muy bien consolidado, ¿sí? Yo conozco el trabajo de cada uno de ustedes y sé que son muy responsables, que pronto pueden llegar a acuerdos, de que sí. Entonces, procurar, si por separado quieren hacerlo, ustedes cogen esos papers y empiezan a crear las categorías y ustedes, no, Diego, entonces Diego, esos papers, entonces tú vamos a buscar quotes o sí, como citas referentes a esta categoría. Eso sí lo pueden hacer individual, entonces tengo todas ahí consolidadas. Luego, entonces ya tenemos las de Karen, las de Gabriel, las de Diego. Entonces luego yo me siento con Karen, Diego y Gabriel, los tres se sientan y empiezan a decir, bueno, empecemos la redacción. Entonces, empecemos primero revisando las citas que copiamos aquí, pegamos, miremos cómo las podemos conectar, cómo las organizamos por párrafos y empiezan ustedes el proceso de redacción entre los tres. Entonces, si quieren avanzar de manera individual, esa sería una buena estrategia. Busquen ustedes las citas por separado, ¿sí? Y miran después, las clasifican de acuerdo a esas temáticas que ya se proponen y luego si se sientan ustedes a redactar y a conectar para que no se vaya a ver así como tan maluco esa parte. Sí, ya después los instrumentos, pues si llegan a ustedes de acuerdo, entonces, bueno, entonces lo creamos entre todos, pero entonces Karen te va a encargar de poner todo en un solo documento, organizarse ya el formato, Gabriel entonces va a hacer la parte de la entrevista, el protocolo, porque ya todos llegamos a un acuerdo de cuáles preguntas, ¿sí? Sí, en la segunda entrega, eso es lo de la link review, el marco teórico. Se divide en tres, sí, la dos. Entonces, marco teórico, tengan en cuenta el límite de palabras. Entonces, va, esas son las tres cosas. Antecedentes son estudios que son similares al que ustedes van a hacer, que se han hecho previamente. Esos son los antecedentes. Esos estudios que están relacionados. Sí, bastante. Y si ya hicieron eso, pues ya han adelantado un poco. Entonces podemos clasificarlo en antecedentes y estudios relacionados con el de ustedes, bases teóricas, que ya son esos enfoques metodológicos, conceptuales que ustedes van a usar. Entonces, extensive reading podría ser, ¿sí? La otra podría ser esto, ¿qué otra? Tax-based syllabus, ¿sí? Si lo van a hacer en EFL, ¿sí? Algo así. Pero esto es más específico con su tipo de estudio. Estas son unas bases teóricas en las cuales pueden estar como separaditos. Entonces, por ejemplo, si aquí es extensive reading en estudiantes de licenciatura en inglés, basados en el enfoque de tax-based syllabus, eso es muy específico, ¿sí? Porque es relacionado, es de estudios similares al suyo, pero entonces aquí tendríamos por separado task-based syllabus, cómo funciona el task-based syllabus. ¿Qué más? Tendríamos aquí por separado el extensive reading, el extensive reading, ¿sí? Esas son las bases teóricas. Y luego tenemos el referente legal, como les dije anteriormente. Entonces, podemos basarnos en todo lo que ha escrito el Ministerio de Educación, ¿sí? La universidad, cómo lo maneja, la escuela, cómo lo maneja. Entonces, para la escuela podemos revisar el PPI, ¿sí? Para la universidad podemos revisar todos los acuerdos que se han escrito. Y para la parte del ministerio, pues hay un montón en línea, ¿sí? Entonces, que ustedes revisen qué ha hecho el ministerio respecto a esa parte de extensive reading, intensive reading, en la creación del currículo, por ejemplo.
Exacto. Es como les Profe, digo, una pregunta. dime, Karen. En los antecedentes colocamos todo como si fueran diferentes subtítulos, secciones. Ujú. Sí, lo vamos a ir como en constructos, ¿sí? Ah, ok. Ujú. Es. Ustedes me dicen, normalmente ustedes me plantean fecha de entrega, yo me tomo una semana para revisar y luego tenemos otra reunión, pero en la reunión yo ya les he subrayado, les he corregido y les he hecho sugerencias, ¿sí? Para que el día de la reunión yo les diga, miren, y yo les voy mostrando el documento corregido, miren, esto tal cosa, una sugerencia, estos comentarios, y les voy como explicando lo que les puse en los comentarios por si de pronto no fue claro. Pero yo no puedo creer cómo les van a decir que en febrero si ni siquiera se las han aprobado. Exacto. Pues Y entonces a quienes no se las aprueben, ¿qué? O sea, en enero se enteran para entregarla en febrero y no han hecho nada de pushing ahí en el grupo que tienen de trabajo de grado. no, profe, es que eso estuvo muy loco. Hicieron una especie de meeting ahí que no supimos nada nosotros. Luego hubo otra meeting para contestar como preguntas y ahí quedamos. Manden la carta. Y eso fue todo lo que hemos. Sí. Y claro, por eso. Pues yo les recomendaría que primero pues empecemos ya a organizar esto, ¿sí? Toda esta parte de las qué categorías ustedes van a usar para que con esa investigación que ya llevan, ubiquemos, ¿sí? ¿Qué papers les sirve para esta categoría hagan la clasificación, lean, seleccionen las quotes, empiecen la redacción. Si finalizando la otra semana no les dan respuesta todavía, entonces tenemos esta parte del marco teórico listo para la primera semana cuando volvamos a clase, para ya haber avanzado en algo, ¿sí? Entonces, ya después de que nos digan, bueno, sí, bueno, no, entonces hacemos los ajustes y en caso de que nos digan, bueno, sí, de una nos vamos con la problematización, ¿sí? Y ahí vamos avanzando. Entonces, miramos con la problematización, miramos si hay que hacer algunos ajustes al marco teórico, porque ustedes ya tendrían, porque eso ya, como la problematización, eso depende pues de lo que nos digan, ¿no? De la respuesta. Entonces vamos a mirar si es necesario añadir, quitar, reemplazar algo del marco teórico. Entonces ahí hacemos los ajustes y nos vamos de una a la tercera entrega. Sin embargo, ustedes vayan por los laditos mirando, aclarando el tipo de investigación, de pronto poniendo en un documento esas como key ideas o unas quotes sobre, bueno, que este tipo de investigación, puede ponerla ahí generalmente se pone ahí como la definición corta de algún autor, se pisa ahí como con algún comentario de algún autor para justificar por qué es ese tipo de investigación y no otro, ¿no? Entonces, luego continuamos aquí con las hipótesis, las variables, los indicadores, ¿sí? Luego entonces miramos lo de la población, entonces no podemos, aquí esta información pues todavía no la tenemos, no sé qué población vamos a tomar, al fin habíamos acordado cuál era. Ok.
En inglés no, no he escuchado. No sé si en el semillero, que ellos son los que salen con esas ideas. No sé si has visto. Pero entonces, ¿cuál sería el objetivo de ese? Conocer las perspectivas de ellos respecto al extensive reading, pre and post, o sea, sería algo adicional, Sí, o sí. incluirlo en el needs análisis para caracterizar la muestra de acuerdo a sus beliefs porque ahí tendríamos dos opciones, porque entonces ahí ya estaríamos indagando dos cosas, ¿no? Una, sí, sí, porque sería un análisis de las percepciones y un análisis si mejoró o no el desempeño. Serían dos cosas aparte. Porque lo que podemos hacer es en el X análisis meter por los laditos percepciones, ¿sí? Pero eso ya hace parte de la caracterización de la muestra. Pero entonces no las compararíamos al final. O si quieren lo podrían hacer, pero ya sería pues obviamente doble, ¿no? Porque una cosa es percepciones y otra cosa es desempeño. Entonces lo que queremos comparar es desempeño, ¿sí? Si ustedes consideran que van a mejorar con ese extensive rating. O en el Leeds Analysis podemos caracterizarlos de pronto que ellos lo sí, de eso está bien a incluir también en el Leeds Analysis porque puede hacer sí, algo de insight para ustedes. Profe, y esos tienen que ser con todos los estudiantes. No puede ser como una pequeña población de extensive y una pequeña intensive, esas percepciones. Ah, las percepciones nos tendría que ser con todos, ¿sí? Para hacer el Mm, Leeds Analysis. La otra es que piensen muy bien en la parte, lo que ustedes me dicen, que van a tener un control group y el otro, sí, y el otro grupo, pero estoy pensando es cómo lo podríamos hacer con el mismo grupo de inglés preintermedio si las intervenciones se van a hacer durante las mismas clases. O sea, sí, ¿cómo también vamos a pensamos usar separar? dos clases diferentes, pero que ambos sean de intermedio. Pero Mm, pues ya sería mucho más complicado también, o sea, manejar como los dos grupos, pero tendría que ser uno de extensive y uno de intensive, para que, esto es. Mm, pero es más difícil. No, y sería como injusto, porque con unos es una metodología y con otros es diferente. es que es complicado. Es bien complicado porque imaginemos un salón, no sé, el quinto piso, ¿sí? O sea, ¿cómo yo le voy a hablar a un grupo de estudiantes si eso es una cosita reducida? ¿Sí? Sí. Y eso se planteó pues en la teoría de la escuela nueva, que es lo que se implementa en la zona rural en los colegios de las zonas rurales, ¿no? Que corresponde a eso, diferentes approaches, porque unos son de un grado, otros de otro, son diferentes, ¿sí? El profesor debe llevar esos diferentes roles con estudiantes de diferentes cursos, pero pues eso a veces como que no es tan sencillo como cuando ya estamos en la universidad, separarlo en dos grupos, ¿sí? Como yo me dirijo a esto, hacemos una actividad, pero no es imposible. Entonces hay que pensar muy bien en eso. Si lo hacemos dentro del mismo salón, ¿cómo se manejaría? Porque no es imposible. Toca crear estrategias de cómo se haría o si lo van a hacer en dos grupos de intermedio. Y hay que justificar eso ahí. ¿Por qué dos grupos de intermedio? ¿Sí? Bueno, porque son del mismo nivel, de acuerdo a la caracterización de la muestra son muy similares, pero entonces tenemos que mirar, bueno, pero la instrucción que ellos siguen, por ejemplo, en inglés son de profesores el mismo, es diferente, ¿sí? Entonces hay que mirar también todos esos factores que van a hacer de pronto la investigación más reliable o menos reliable, sí, de acuerdo a las decisiones que se tomen.
Sí. O con estos me atrasé, que entonces con estos no, porque todos los grupos no funcionan igual. Entonces, por ejemplo, hoy uno tiene 3 grupos, pero hay unos que van re lentos, otros que van como ahí y otros que van súper rápidos y van volando. Entonces, también el profe que sí se atrasa con este, pero no con este. Entonces, hay que mirar como todas esas variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas decisiones son importantes que de pronto a veces se toman a la ligera, pero usted le están dando más tiempo para que las piensen porque todavía no les han entregado resultados, ¿sí? De la propuesta. Entonces, también aprovechar ese tiempo que tienen para plantear o replantear esa propuesta que ya tienen o mirar cómo la van a hacer viable, ¿sí? Cómo la van a hacer posible. Entonces, esto, tranquilo. Sí, claro que sí, las limitaciones son válidas y sobre todo, pues, teniendo en cuenta que somos una universidad pública, que pueden pasar muchas cosas, que no podemos atrasar, quedar, sí. Entonces no pasa nada, eso lo podemos incluir en las limitaciones también. Ah, eso Pues si normalmente se parece incluye en bien. la segunda parte, Mm. las limitaciones del trabajo de grado. Porque esta es la propuesta, se supone que uno como que espera que todo, ¿sí? Sí, por eso nos incluyen acá. Sino en la segunda, cuando usted diga, pero fue posible, no fue posible, nos tocó hacerlo así, adaptarlo. Profe, me acaba de surgir un miedo. Ujú. ¿Qué pasa si hay paro en esas intervenciones? Bueno, el año pasado pasó. Pues mire lo que pasó el Mm. año pasado, pero pasó, afectó fue a un grupo de trabajo de grados, porque ¿qué pasa? Ellos estaban en las intervenciones, hubo paro, ellos iban a empezar las intervenciones y de una vez empezó el paro. Entonces tenían como todo ahí represado. La universidad publicó un calendario con las fechas muy tight. El profesor obviamente les dijo, no, chicos, o sea, yo no, sí, no puedo darles pues, muchas clases porque pues estamos atrasados, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues ellos no alcanzaron a terminar, les tocó aplazar para el siguiente semestre. Entonces, pues son cosas que pueden pasar, como también puede que si hay paro, no pongan el calendario tan tight, pero eso nunca pasa, siempre lo ponen así con las fechas como muy justas y recortan. Entonces, bueno, sí, pensemos de manera positiva, esperemos, las elecciones son que en septiembre. Sí, esperemos que no pase. Sí, para que no, pero no, por el momento enfoquémonos en el uno y sí, esperemos que nos den la respuesta pronto porque ya está muy encima. Pero miren, podemos avanzar bastante, miren, es que ustedes se pueden empezar a pensar en todo esto, en todas las secciones, bueno, el tipo de población, muestreo, pueden empezar a mirar lo del needs análisis, mirar cómo es el formato, es como muy general de needs análisis, hacen unas preguntas ahí como relacionadas con extensive reading, ¿sí? Podemos ir avanzando en los instrumentos de recolección de datos, mirar ustedes cómo se harían ese proyecto, ustedes empezar a leer al respecto, cómo se han hecho esos instrumentos en otros estudios similares. Eh, Pueden también mirar las técnicas y empezar a leer, porque yo sé que la formación en la parte cuantitativa, no sé qué tal es en el caso de ustedes, pero por ejemplo hay muchos estudiantes que tienen algunos gaps cuando llegan a trabajo de grado. Entonces mirar eso, cómo llevar a cabo los análisis estadísticos, cuáles serían pues las variables, si solamente mean, median, mode, o si van a meter standard deviation, que es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces sí, leyendo sobre eso. Sí, sí, exacto. Sí, como ponerse a leer y como eso es lo que pueden hacer en Advance, porque cuando ya nos digan como que fue aprobado o no, toca empezar es a correr y a hacer. En cambio, ustedes ahorita pueden revisar, tomarse el tiempo, plantear, proponer, ¿sí? Y si es cualitativa, entonces ustedes ya saben que van a transcribir, que van a crear las categorías, que van a hacer coding, ¿sí? Que van a empezar a hacer. Entonces, como pensar todo, en todo esto, ir pensando en cómo guiarse por esos estudios que están leyendo, por los antecedentes, para mirar cómo podemos hacer nuestra secuencia didáctica, ¿sí? Qué tipo de actividades, buscar actividades para que no solamente sean como que es chévere inventar sus propias actividades, pero hay que tener unas bases sólidas, ¿sí? O sea, esas actividades
for the sake of doing the activity. No, ¿sí? Entonces, bueno, porque estos autores utilizaron esta actividad, la podemos usar la misma y lo citamos, o podemos de pronto, o sea, modificarla de alguna manera, adaptarla a nivel, adaptarla a eso. Entonces también hay que empezar a pensar en todo esto para que ya después, cuando vayamos a hacer las entregas, todo no sea nuevo y hacer solo en esa semana se hace, en esta semana se entrega, en esta semana se corrige, porque ustedes ya tendrían de pronto, ya han avanzado en algo, ¿sí? Al menos saben de qué se trata y qué es lo que van a hacer. Entonces, mi recomendación sería, primero, clasificar esta parte de los papers que ustedes ya tienen y crear las categorías en antecedentes, bases teóricas y referente legal. Esa sería una tarea. Pues, si quieren la podrían hacer antes de salir, pero la idea es que tuviéramos, o sea, la respuesta de la propuesta para que de una vez se hagan los ajustes de acuerdo a eso y ahí se hagan la entrega, ¿sí? Entonces adelantan si la tenemos lista, pero entonces la entrega la hacemos apenas nos entreguen la propuesta. Ustedes miran, hay que hacer las adaptaciones o no, y ahí sí y ahí sí pues la subimos para hacer la revisión, ¿sí? Pero tenerla, sí, exacto. Y si quieren de pronto reunirse conmigo y compartir, ¿sí? Cómo van, también lo podemos hacer, ¿sí? De pronto para mirar los avances. No, no, igual si ustedes necesitan, pues me avisan y yo estoy acá de una, ¿sí? Nos sentamos y lo revisamos. ¿Qué más pueden avanzar? Lo que les dije. Empezar a revisar todos estos aspectos de diseño metodológico, tipo de investigación, buscar unas quotes para justificar por qué eligieron ese tipo de investigación, empezar a revisar cuáles serían las variables. Eso es como una revisión, ¿sí? Apenas. ¿Por qué? No lo podemos dejar así por escrito y súper planteado porque pues ya saben que depende de la aprobación o no de la propuesta, ¿sí? De pronto, el que pues sí podemos indagar más es los instrumentos de recolección, y en las actividades que ustedes van a plantear para la secuencia didáctica, que sí tienen que hacer investigación, porque igual va a ser extensive reading sí o sí. Entonces pueden avanzar o hacer una carpeta con todo el tipo de actividades, si ustedes empiezan a modificar, adaptar, ustedes ya conocen el nivel con la población que van a trabajar, entonces también es muy útil. Después hacemos, y ya después cuando conozcamos la muestra, entonces ya podemos hacer algo más adaptado a sus intereses, que igual eso va a cambiar porque el otro semestre va a ser otra población diferente cuando vayan a aplicar. Obviamente va a ser diferente porque los de preintermedio van a ir en intermedio, pero bueno, igual va a ser algo pues similar y se va a volver a hacer un mix análisis para volver a cambiar la parte de caracterización. Eso siempre pasa. Sí, cualquier cosa me avisa. Y van avanzando lo que les dije, ¿no? Mirar aquí de qué manera pueden ir a empezar ahí como a indagar cómo lo podrían hacer, ¿sí? Y adelantarnos a las razones por las cuales nos podrían rechazar la propuesta. Entonces pueden meterle otra leidita a lo que ustedes enviaron, ¿sí? Mirar de pronto si está muy narrow, está muy, ¿sí? Road and topic. Entonces hay que revisar también eso. Sí, y si la corrigen no les van a decir damos esta semana, les van a dar 2 días, ¿sí? Para corregirla. Entonces también hay que ir pensando cuáles serían las razones por las cuales nos rechazarían la propuesta. ¿Qué es lo que está ahí como, sí? Sí, exacto. ¿Sí? Mm. Ay, me alegra que ya estén como más orientaditos. Si tienen preguntas, de pronto antes de que nos vayamos, Gabriel, Karen, Diego. No, profe, creo que por ahora esperar que nos dicen y ojalá nos contesten este año porque ahí pues igual vamos adelantando, pero me queda la duda de si lo van a aceptar o no lo van a aceptar. Pero bueno, Sí, sí, esperemos. Igual ustedes ahí escriban a la coordinadora. A mí me dejó en visto cuando le hice una pregunta, yo no le volví a escribir, pero igual ustedes ahí, sí, yo sé que ahorita debe a mí haber también me cosas para dejaban ella. visto. Sí, es que también, pues como por apenas las dos pues son nuevas en cada cargo, pues obviamente era como mil cosas, ¿no? Entonces pues uno entiende, pero sí, para que de pronto
Si se están demorando es porque luego van a ser flexibles con los plazos también, ¿no? Que no nos vayan a poner a correr. Bueno, y si nos ponen a correr, pues ustedes son muy pilos y ya miramos cómo pueden avanzar en vacaciones. Entonces van a tener para que se entretengan buscando esa Para información. descansar. El 24 de diciembre, buscando Ujú. Los papers. Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Creo que ya está un poco más claro todo. Ay, vale, con mucho gusto. Cualquier cosa me preguntan, yo estoy ahí pendiente del grupo. Listo, y me cuentan, apenas ya reciban el correo, me cuentan. Listo, y miramos, si hay que modificar, pues nos reunimos y miramos qué es lo que necesitamos modificar. Sí, el avance y eso. Listo, Vale, profe, gracias. gusto, que tengan una feliz noche, un abrazo. igualmente, profe. Igualmente, Chao, profe. Chao, chao. gracias, chao. En help. No, oye, pero ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa que no contestan si sí, no? Esto es una porquería.